ustedes han trabajado con estas integrales, con las integrales que dependían de una sola variable, ¿verdad? Entonces, ustedes trabajaban sobre qué cosa, sobre un intervalo. Ustedes van a trabajar desde A hasta qué cosa, trabajaban hasta B. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que acá yo tengo una integral y acá ¿cuántas variables tenía? Tenía una sola variable. ¿Está bien? En análisis matemático 2 a ustedes les hemos enseñado a trabajar sobre una región S, ¿está bien? O sobre una región R, pero en este caso yo tenía una función que dependía de ¿cuántas variables? De dos variables, y tenía ¿cuántas integrales? Dos integrales, ¿está bien? O sea que ustedes han trabajado sobre una superficie S plana, ¿está bien? Y para encontrar la solución yo tenía dos variables, dos integrales, una variable, una integral, ¿sí? Si tenía en R3, tenía un volumen de integración y tenía una función que dependía del X, del Y y del Z, ¿está bien? Diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. ¿Está bien? Tenía tres variables, tres integrales. ¿Me siguen? Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá trabajaba sobre todo este volumen, ¿está bien? Sobre un volumen. Ahora yo quiero empezar a calcular integrales. Pero a mí ahora me van a decir, bueno, vos tenés esta integral para resolver. ¿Está bien? O vas a tener esta integral. Acá le puse A, pero este puede ser, ¿qué cosa? El F, ¿no? A ver, este sería un campo F que depende de quién, de X, de Y, de Z. Eso igual no les tiene que traer mucha confusión. Y este diferencial de X que va a ir variando de acuerdo a si estoy trabajando con dos variables o con tres. Si estoy acá, esto sería diferencial de X, diferencial de Y. ¿Sí? Y si estoy acá, sería diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. ¿Está? Entonces, fíjense en que ahora, ¿qué es lo que sucede? Ustedes, ¿cuántas variables tenemos acá? Dos variables. ¿Cuántas integrales? Una. ¿Cuántas variables tengo acá? Tres variables. ¿Cuántas integrales tengo? Una. O sea que hay un problema, porque yo no sé resolver esto. Yo sé resolver integrales en donde yo tengo una sola variable y tengo una sola integral. ¿Está bien? Entonces a mí me plantean de que ahora yo voy a poder resolver integrales en donde la región de integración va a ser, ¿qué cosa? Una curva. ¿Sí? Va a ser una curva. Bueno, está jugando conmigo. Bueno, tengo una curva acá. ¿Está bien? Esta curva puede ser una curva plana o puede ser una curva que esté en donde, en el espacio. ¿Está bien? Entonces tengo distintas curvas. Bueno, ahora yo voy a analizar las integrales sobre esa región que van a ser la curva. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto ahora nosotros de las curvas? Que a cualquier curva yo la puedo llegar a parametrizar. ¿Está bien? Entonces, para resolver, nosotros vamos a tener sí o sí que ocupar parametrización. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir primero lo que es una integral curvilínea sobre una función escalar, ¿sí? Y vamos a ver qué particularidades tiene que tener la curva para que exista esta integral curvilínea, ¿sí? Yo voy a tener una función cualquiera que va a ser una función escalar y voy a tener una curva que va a estar incluida en el dominio, ¿sí?
Esta curva va a admitir una parametrización sigma, es decir que sigma tiene que pertenecer a clase 1. Eso ya me garantiza, ¿qué cosa? Que va a existir la derivada de esa parametrización, es decir que la curva va a ser una curva regular. ¿Está bien? Entonces, la curva va a ser igual a los x que pertenecen a Rn, tal que los x van a ser igual a qué cosa, a la parametrización dada. ¿Está bien? Tal que usted va a existir, ¿qué cosa? La función compuesta de sigma compuesta con f. Y acá tengo la parametrización, la composición, ¿sí? Se define integral de f a lo largo de la curva C parametrizada por la función sigma como la integral curvilínea de f, ¿está bien? Por el diferencial de S, fíjense en que acá puse diferencial de S, ¿está bien? Ese diferencial de S, fíjense en quién es, ese diferencial de S es la norma, fíjense en acá. Vieron que yo les decía que vamos a tener que tenemos qué cosa, que vamos a tener que hacer estas integrales, integrar a lo largo de la curva del campo, ¿está bien? Por el diferencial de x, que este diferencial de x cambia si es que yo estoy en R2 o en R3, ¿está bien? Diferencial de x va a ser igual al diferencial de x, diferencial de y. Y el diferencial de x, si estoy en igual a 3, esto va a ser igual al diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. ¿Está bien? Voy a tener o bien esta integral para resolver, o voy a tener esta otra integral, en donde no voy a tener una función escalar, una función vectorial, sino voy a tener una función escalar. ¿Está bien? Pero acá yo ya no voy a tener el diferencial de x que ponía acá, sino vamos a tener el diferencial de s. Esta es la primera integral que me están definiendo en el apunte. ¿Está bien? Yo voy a trabajar con esta integral. Entonces, acá me dice, o sea que tenemos dos expresiones para las integrales. Una es integral de una función escalar y otra es integral de una función vectorial. Entonces eso es lo que estoy colocando acá. ¿Sí? La integral esta se va a definir como ¿qué cosa? Es en realidad un límite. Entonces uno pone la integral desde A hasta B de la función compuesta con la parametrización. ¿Está? Y luego, ¿qué hacemos? El diferencial de S, vieron que nosotros habíamos dicho que el diferencial de T con respecto de S, ¿a qué era igual? Perdón. A 1 sobre la norma del X punto, ¿verdad? De la parametrización. ¿Está? O bien, la derivada de T con respecto de S va a ser igual a 1 sobre la norma de sigma prima T. ¿Está bien? Entonces, el diferencial de S va a ser igual a la norma de esta de la derivada de esa parametrización por el diferencial de T. ¿Está bien? Bueno, y acá le hacen un ejemplo, en donde le muestran una figura en donde le están mostrando qué cosa. Acá le están mostrando a ustedes. ¿Quién es este sigma de T? Este va a ser sigma de T, este va a ser sigma de T más delta de T. ¿Está bien? Y acá la diferencia entre estos dos vectores, eso me devuelve a mí el delta de sigma. ¿Está? Entonces de acá es cuando uno puede llegar a hacer una partición de vuelta
como vieron antes para definir áreas, para definir volúmenes, ¿sí? También acá se trabaja con una partición para hallar la integral. Bueno, acá dice, notar que resulta la integral definida de una función de una sola variable, es decir, que ya se puede resolver como en análisis matemático 1, y que si la función es igual a 1, volvemos a obtener la definición de longitud de curva. ¿Está bien? Ya me devuelve la misma fórmula para resolver o para calcular la longitud de una curva. Luego me dice, si la curva es regular a trozo, también se puede resolver la integral, pero subdividiendo por tramos donde la curva pertenezca a clase 1, es decir, por pedacitos tiene que ser regular la curva. ¿Está bien? Bueno, y la otra observación que hacen es que cuando ustedes estén trabajando, digamos, con funciones que están en R2, o sea, el dominio está incluido en R2, se trabaja de la misma manera, nada más que voy a poner el F de la parametrización, de la composición de la parametrización, ¿está bien? Por la norma, acá lo ponen como raíz cuadrada de la norma elevado, la derivada de los componentes elevado al cuadrado, ¿sí? O sea que es prácticamente lo mismo. Pero ahí, ¿qué error hay? Acá hay un error. ¿Que cuenta de qué? Ahí han puesto diferencial de X, ¿no? ¿Lo ven? Acá. Ahí. Ven que acá dice diferencial de X. En este caso no iría diferencial de X, sino diferencial de ¿quién? De S. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, y acá les muestra una de las aplicaciones que tiene este tipo de integrales, en donde ustedes están con una función escalar. Si fuera una función vectorial, sí representa un trabajo, pero como es una función escalar, puede tener varias interpretaciones. Una de las interpretaciones es que me devuelve, el resultado a mí me devuelve el área de una muralla generada por la curva. ¿Sí? Y de altura, la función f. Entonces acá dibuja la f, que es la que estoy integrando. Ven que está en la parte positiva. Dibujo la curva, que es la curva donde estoy integrando. ¿Está bien? La curva porque estoy en R2. ¿Está bien? La curva está en el plano. ¿Sí? Y el área generada por ¿quién? Por esta curva, ¿sí? Choca con ¿quién? Con la superficie, que es f de xy. Entonces esto me estaría devolviendo, ¿qué cosa? El valor de la integral. Me devuelve el área de esa muralla. ¿Está bien? Esa es una de las interpretaciones si yo